Buenas tardes, hermanos. En esta situación especial que estamos viviendo de tener que estar separados, dadas las circunstancias que enfrentamos como país, lo hemos llamado a orar en familia, a orar en sus hogares, cada uno, y hacerlo también en torno a unos textos. El primero de ellos es Nehemías capítulo 1, que es el que dimos también el día domingo para reflexionar. Y este texto nos habla de este hombre que era creyente, piadoso en el Señor, que era copero del rey, que tenía un cargo de mucha importancia. Y de este capítulo aprendemos que allí donde el Señor nos ha puesto debemos ponernos nosotros a su disposición para ser usados, para que Él eh, nos utilice como instrumentos para el avance de su reino, para su obra. Y, y si nosotros nos ponemos a su disposición, sea cual sea nuestro lugar y sea cual sea los dones que Él nos haya dado, ese hecho de ponernos a su disposición es necesario para ser usado realmente por Él de una forma que sea de bendición para nuestro entorno. Eso es lo que hizo Nehemías, él teniendo esta posición de confianza, de cercana confianza con el hombre más poderoso del mundo en su tiempo. Él entonces fue usado por el Señor para liderar la tercera oleada de judíos que regresaron del exilio desde Babilonia a Jerusalén para reconstruir la ciudad. Entonces primero tengamos en cuenta eso y oremos por eso, para ser usados en nuestro contexto y ponernos en las manos del Señor, disponernos para ser instrumentos útiles a Él. Segundo, vemos que Él tiene una preocupación muy grande por su pueblo, una preocupación que es genuina, que es algo que nace desde lo más profundo de su corazón. Y vemos que no es un amor fingido, sino que es un amor verdadero por su pueblo. Y él entonces, movido por este amor, es que siente un profundo dolor también al saber de la situación en la que estaba su pueblo. Ahora aquí se mezclan dos cosas, porque su pueblo, su nación terrenal, era a la vez el pueblo de Dios, porque estaban las dos cosas unidas en Israel. Pero no por el hecho de que nuestra ciudad no sea pueblo de Dios en el mismo sentido, nosotros no nos vamos a doler por nuestra ciudad si es que está pasando un problema. También hay un momento en que debemos, como dice acá, sentarnos y llorar y hacer duelo, ayunar y orar delante del Dios de los cielos. La situación actual amerita eso. Nosotros no sabemos los alcances de esto, no sabemos la profundidad de esto, no sabemos los efectos que va a tener en el futuro, todas las cosas que van a suceder después de esto que estamos enfrentando hoy y ahora. Pero hay algo que sí sabemos, que hay un Dios que es soberano, que Él está por sobre todas las cosas, que está por sobre todos los reyes y naciones, y Él hará su propósito y su voluntad. Y ese Dios soberano es nuestro Padre. Por tanto, a Él debemos dirigirnos, a Él se deben elevar nuestros ruegos. Y vemos que Él, al orar por su pueblo, entonces se detiene en lo que está haciendo, porque el hecho de que se siente y llore y haga duelo significa que Él dejó sus actividades cotidianas normales y Él ahora se dedicó a hacer duelo por su nación. Y vemos además que en esta oración que Él hace, Él se identifica con su pueblo, porque es una oración donde Él confiesa los pecados de su pueblo, pese a que Él no cometió todos esos pecados que llevaron a este pueblo a la situación en la que estaba. Pero Él se identifica con esos pecados y los confiesa como si fueran propios. Y Él hace suya la confesión de su pueblo y la expresa a través de sus labios. Y vemos que esta oración es constante, es perseverante, dice que es día y noche. Día y noche Él estaba preocupado por esto. Creo que una de las cosas que nos puede pasar y quizá ya nos ha pasado es que la ansiedad llegue a tal punto en nosotros que empecemos a angustiarnos y a olvidar que estamos en las manos de un Dios
que es soberano y que es bueno. Recordemos esto. Él siempre ha guardado a su pueblo. Él siempre ha sustentado a su pueblo. Él siempre ha sido la provisión de su pueblo, la seguridad de su pueblo y también la alegría de su pueblo. Es el mismo Dios que ha existido tanto en el tiempo de Nehemías como que sigue, el que sigue siendo hoy y será por los siglos de los siglos. Entonces vemos que Nehemías además, ¿qué buscaba en su oración? En el último versículo dice que le pide al Señor que escuche su oración, la oración de sus siervos que desean reverenciar tu nombre, dice. Entonces esa debe ser también nuestra oración, no solo por el bien de Santiago, no solo por el hecho de que podamos seguir nuestra vida normal. A lo mejor, hermanos, esto también debemos tomarlo como un llamado a atención de parte del Señor, en el sentido de que quizás estábamos poniendo mucha esperanza en las cosas de este mundo, o en la estabilidad de este país, o en el nivel de vida que tiene este país versus los países vecinos. Quizás estábamos poniendo mucho nuestros ojos en estas cosas, o en nuestros bienes que podemos disfrutar cotidianamente. En fin, quizás estamos poniendo mucho nuestros ojos en las cosas de este mundo. Y esto es también un apretón de parte del Señor para que miremos hacia el cielo y nos demos cuenta que Él es nuestro sustento, que Él es nuestra seguridad. No un gobierno que haya ahora, no el nivel de vida que tengamos, no los bienes que poseamos. Él es nuestro Dios, Él es nuestro sostén. Y veamos que es una oración hecha con fe. Nehemías iba a enfrentarse en el sentido de hablar, presentarse ante el hombre más poderoso de su tiempo, que era Artajerjes. Entonces, él sabía que Artajerjes estaba en las manos del Señor, y por eso le pide: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, que era este rey, este emperador. Y él, Nehemías, confiaba que Dios estaba por sobre ese hombre. Así que nosotros también confiemos en esto, que Dios está por sobre todo gobernante, por sobre toda esa masa de gente que se está moviendo, esa masa de gente que está saqueando, que está haciendo destrozos, que se está manifestando, que a lo mejor está planteando ideas completamente apartadas de la verdad bíblica y que sabemos que terminan en la ruina. Él está por sobre todas estas cosas. Dice en el libro de Daniel, hay un pasaje que es muy claro sobre esto, en Daniel 4:35, dice lo siguiente: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Por tanto, ¿confiamos en este Dios o realmente creemos que Él está limitado? ¿O realmente creemos que estamos en las manos de las masas? No estamos en las manos de las masas irracionales, ni estamos en las manos de gobiernos de turno, sino que estamos en las manos del Señor. Y son esas masas y son esos gobiernos los que también están bajo la soberanía del Señor. Por tanto, acudamos a este Señor, acudamos a nuestro buen Dios. Y veamos el Salmo 77, que también lo enviamos para poder reflexionar y orar en torno a eso en nuestras casas. Parte diciendo: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Eso es necesario, hermanos, en nuestra oración, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que realmente seamos escuchados, porque leamos ese pasaje de Hebreos 11, que es el que dice lo que estoy diciendo yo en este momento. Hebreos 11, los invito a buscar en su Biblia. Dice lo siguiente. Dice Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por tanto, acerquémonos también de esta forma: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Vemos nuevamente una oración perseverante, una oración que no se queda en una oración perseverante, una oración que no se queda simplemente en unos 5 minutos de cumplir,
e irnos, sino que es una oración que está día y noche. Nosotros estamos acostumbrados a lo inmediato, estamos acostumbrados a lo instantáneo, pero debemos buscar esta maratón. Debemos entender que para el Señor no se trata de una carrera de 50 metros planos solamente de velocidad, de llegar rápido, sino que es una maratón. Es extenso esto de orar y orar y orar y buscar el rostro del Señor. Y vemos que esta era una persona quebrantada, era una persona que se pregunta en el versículo 7, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos más propicio? Es decir, están viviendo un momento como nación en donde ellos creen que, o él cree, este salmista Asaf, cree que ya no hay más misericordia. Dice, ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa, ha olvidado Dios el tener misericordia, ha encerrado con ira sus piedades. Se está preguntando esto porque no ve por dónde puedan salir. Se está preguntando esto porque no ve por dónde puede haber gracia y misericordia en medio de una situación tan angustiante. Pero dice el versículo 10, el punto de quiebre, donde dice, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Yah, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Entonces, ¿cuál es el camino que Dios mismo nos traza en su palabra? Este es uno de los muchos salmos que podríamos citar que hacen este ejercicio. ¿Cuál es el camino que el Señor nos traza en su palabra para días de angustia, para días de dolor, de aflicción, de temor, de miedo? El camino que su palabra nos traza es recordar las obras del Señor, recordar quién es el Señor y cuáles han sido sus obras a favor de su pueblo. Porque eso realmente es inconmovible. ¿Quién es Dios? Y cuál es su gran misericordia que Él ha demostrado, cuál es la fidelidad que Él ha demostrado, cuáles son las promesas que ha entregado. Entonces, fijémonos que Él empieza recordándose en el versículo 13, oh Dios, santo es tu camino, ¿qué Dios es tan grande? Es grande como nuestro Dios, tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Ese es el Dios al que acudimos, ese es nuestro Dios, que está por sobre todas las circunstancias, por dolorosas que sean. Y aquí es donde debemos recordar, en medio del valle de sombra de muerte, en medio del valle de lágrimas, debemos recordar lo que hemos aprendido cuando hemos estado en momentos de calma, cuando hemos estado sentados a los pies del Maestro, disfrutando de la luz de su rostro. Porque hay veces en que pareciera que esa luz no la vemos, como en los momentos de tristeza o de angustia. Por tanto, recordemos quién es Dios y recordemos cuáles son sus obras. Y veamos lo que dice al final de este salmo, el versículo 20, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. El Señor en este nuevo pacto nos ha dado un otro mediador que es superior, un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades, que ya no es Moisés, ya no es Aarón, sino que es Jesucristo, su propio Hijo, que Él envió para que muriera por nuestros pecados y resucitara también para darnos vida. Por tanto, recordemos que Él es quien nos pastorea, que Él conoce sus ovejas, las llama por su nombre, y nosotros sus ovejas conocemos su voz y le seguimos, y nadie nos puede arrebatar de su mano. Por tanto, en momentos como este, recordemos que estamos seguros en las manos de aquel que se llama nuestro Padre, que se llama nuestro Pastor, que no nos dejará ni nos desamparará, y que estará con nosotros. Roguemos que seamos fieles en medio de esta situación y que también nosotros mismos podamos predicar a este Dios, a este pastor, a este rey, ante este mundo que clama por un rey, que clama por un pastor, pero que no sabe realmente lo que está pidiendo. Presentemos a Jesucristo, el único rey justo, el único pastor amoroso, el único que nos puede realmente dar vida eterna y salvación. Señor les bendiga.